Hola, buenos días. Nos encontramos en Panajachel y venimos a conocer el que se dice ser el lago más bonito del mundo. Rodeado de volcanes y de aguas cristalinas, el lago Atitlán fue un lago muy importante para los antiguos mayas, ya que lo consideraban un lago sagrado. Acompáñanos. El lago Atitlán está rodeado por tres grandes volcanes: el volcán San Pedro, el Tolimán y el volcán Atitlán, llamados conjuntamente como los tres gigantes. Con 3.537 metros de altura sobre el nivel del mar, el volcán Atitlán es el volcán más joven y más alto de los tres. Su última erupción fue registrada en el año de 1853. Nos encontramos caminando sobre este muelle para poder tomar unas mejores fotos y videos. Y nos encontramos con estos niños. Y observen esta belleza. En un ratito más, en este muelle es donde tomaremos una lanchita para cruzar a otro pueblito. Estas son las lanchitas que trasladan a las personas de pueblo en pueblo a través del lago. Y en un rato estaremos sobre una de ellas. Y mientras da la hora para que salgan las lanchitas hacia los pueblitos, pues estamos recorriendo la calle principal en busca de algo de desayunar. Y mientras buscamos algo para desayunar, podemos encontrar diversas tiendas de artesanías y souvenirs. Y miren nomás lo que nos encontramos por aquí: un tuk-tuk con mucho estilo, ha de ser primo de Optimus Prime, con asientos deportivos y toda la cosa. Y por aquí es muy común ver estos puestecitos donde hacen las tortillas 100% a mano. Y ahora hemos llegado al lugar donde comeremos nuestros sagrados alimentos. Y este pequeño pero bonito y pintoresco restaurante ofrece desayuno desde 25 quetzales, unos 58 pesos mexicanos aproximadamente, o lo que vendría siendo unos 3.28 dólares. Bueno, ya desayunamos unos huevitos revueltos con frijolito, tortillita hecha a mano, cafecito, y nos vamos para las lanchitas. Aquí podemos observar un pequeño mapa de todos los pueblitos que rodean el lago de Atitlán. Y nosotros estaremos visitando el día de hoy San Juan y San Pedro la Laguna. Bueno, aquí nos encontramos ya subiendo la lanchita que nos llevará a nuestro primer destino, que es San Juan la Laguna. El costo del boleto de Panajachel a San Juan, de San Juan a San Pedro y de San Pedro a Panajachel es de 75 quetzales, que sería un aproximado de 175 pesos mexicanos o 10 dólares. Ahora ya estamos a bordo de la lanchita esperando que salga. Ahora sí, nos encontramos navegando ya a nuestro primer destino, a San Juan la Laguna, uno de los pueblitos más pintorescos que rodean el lago Atitlán. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, es completamente gratuito, me ayudas mucho y te lo voy a agradecer. Y nos encontramos desembarcando en este bonito muelle, donde aquí mismo regresaremos para tomar la lancha que nos llevará a San Pedro. Y miren que se puede observar desde aquí, el rostro maya, y que lo podremos ver de cerca un poco más adelante. Y llegando luego se puede sentir la bonita vibra de este lugar. Este pueblo de San Juan es habitado por una etnia llamada Tuctujil, una variante maya que habita en esta región de Guatemala. Según los datos del último censo, cuenta con una población aproximada de 13.400 habitantes. Y ahora nos encontramos a bordo de un tuk-tuk y nos dirigimos al mirador Cacaxihuán, que no estoy seguro si así es la pronunciación, ustedes disculpen. Este tuk-tuk lo tomamos en una cuadra saliendo del muelle y nos cobró 20 quetzales por un trayecto de 5 minutos. Y nos acompaña mi compatriota el mexicano, que lo conocimos en la subida al volcán. Hemos llegado al mirador y hay que pagar una cuota de 30 quetzales. Y ahora sí, a empezar a subir. Dicen que el trayecto tarda unos 20 minutos caminando. Sin duda, esta visita a Guatemala me ha servido para mejorar mi cardio, ya que caminas y subes bastante. Ahora sí podemos ver más de cerca la montaña donde se ve una persona boca arriba con la mirada hacia el cielo, también conocido como el rostro maya. Comenten si ustedes ven la forma. Y durante el trayecto podemos observar diversas tiendas para comprar artesanías y también para comprar bebidas refrescantes.
Y ahora sí, estamos llegando ya al mirador y desde aquí observen la vista que se puede tener del lago Atitlán y los volcanes. Y podemos contemplar esta obra de arte que se encuentra en el piso, unas muy bonitas pinturas. Ahora sí, ya nos encontramos en el mirador y observen esta bella vista que tenemos aquí del lago más hermoso del mundo y los volcanes que lo rodean, el lago Atitlán. No puedo dejar de pensar en lo bonito que se ven estas pinturas en el piso de madera. Aquí también podemos encontrar una cruz y se puede escuchar al fondo el ritmo de la marimba. Sin duda, este mirador es un gran set para sacarte unas muy bonitas fotos del recuerdo. Sin duda, Guatemala tiene unos paisajes muy bonitos y mucha historia por conocer. Aquí también podrás conseguir bebidas típicas de Guatemala. Ahora, después de haber disfrutado este mirador, empezamos nuestra bajada para recorrer las calles de este pueblito mágico. Y ahora nos encontramos en la calle de los Sombreros, y como casi todas las calles de este pueblito, es un lugar muy fotogénico. Y la bajada también la hicimos en un tuk-tuk que nos cobró 20 quetzales hasta aquí. Esta es la calle de los Sombreros, y en esta parte podemos ver muchos murales pintados. Y escuchen a estos señores cantando, creo que es el idioma quechua. Observemos este quetzal, símbolo nacional. Y ahora llegamos a esta pequeña iglesia católica dedicada a San Juan Bautista. Es el principal templo religioso de este pintoresco municipio, a las orillas del lago Atitlán. Es conocida por su fachada única que parece fusionar dos épocas distintas. Ahora nos encontramos camino a San Pedro La Laguna. Al parecer, este pueblito es un poco menos turístico que San Juan, aunque se dice que aquí hay mucha vida nocturna. Y podemos observar la vestimenta típica que utilizan las mujeres. San Pedro es conocido como el punto de encuentro principal para turistas jóvenes o personas que buscan un poco más de fiesta, ya que ofrece una amplia variedad de bares y restaurantes. Y hemos llegado al parque principal de San Pedro, y algo que me llamó mucho la atención es ver este santo acompañado de su gallo. Aquí se encuentra la iglesia de San Pedro Apóstol. El 17 de septiembre de 1824, esta iglesia fue destruida totalmente por un fuerte incendio, y posteriormente fue reconstruido y se volvió a dañar tras el terremoto del 2 de abril de 1902. Y algo que me llamó mucho la atención fue encontrar estas boutiques con trajes típicos de la región. Y ahora recorremos las calles del mercado de San Pedro, y me llamó mucho la atención poder encontrar esta marca de galletas que se fabrican en la ciudad donde vivo. Y como todo buen mercado, se puede encontrar una gran variedad de frutas, verduras, granos, inclusive estos camarones. Y ahora vamos de regreso al muelle donde tomaremos la lancha que nos regresará a Panajachel. Y aquí arriba uno puede pagar para subir a tomarse unas bonitas fotos con estos sets. El lago Atitlán tiene una profundidad máxima sondeada entre 327 y más de 350 metros, siendo el más profundo de Centroamérica. Se sitúa a una altitud aproximada de 1560 metros sobre el nivel de mar. Y ya estamos de regreso para Panajachel. El trayecto tiene una duración de unos 15 a 20 minutos. Nos comentan que después de la 1 de la tarde empieza un evento natural llamado Chocomil, que consiste en vientos fuertes y corrientes repentinas que hacen la navegación un poquito más brusca. Y que por suerte hoy no nos tocó. Es hora de la comida y nos encontramos en este puesto donde compramos un poco de carne con pollo, ensalada, arroz y guacamole. Y que por cierto estuvo muy rico, se los recomiendo. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por Guatemala, y aunque sabemos que aún nos faltó mucho por conocer, es una buena excusa para regresar.
Sin duda me voy muy contento y con nuevas experiencias, y si aún no han visto los videos anteriores, los invito para que puedan conocer Guatemala junto conmigo. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos, hasta la próxima.